Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión, a esta nueva transmisión del programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por el canal de las personas que piensan, que reflexionan y que toman decisiones, emergencias bíblicas. Bienvenidos a un nuevo estudio del maravilloso libro llamado la Biblia. Y bienvenidos al repaso general de la lección de escuela sabática. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Durante esta semana vamos a estudiar la lección número 6, que lleva como título Más testimonios acerca de Jesús. Y en lo que podríamos llamar la sección del sábado 2 de noviembre, vamos a dar una introducción de lo que nos espera del estudio de esta semana. Antes de iniciar, acompáñenme a orar. Mi Dios y nuestro Padre, gracias por darnos la vida, gracias por concedernos todo lo necesario para ser felices en esta tierra. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, concédenos el permiso, danos de tu orientación, capacítanos para entenderla. Y por favor, graba esta ley en nuestra mente. Lo pedimos en Jesús. Amén. ¿Ustedes saben dónde se encuentra el versículo de memoria? Bueno, se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 32. Y dice así: Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esa es la declaración que dio Jesús. Vamos a leer entonces, o vamos a tener en cuenta la lección para hoy sábado 2 de noviembre. ¿Saben? Hablar de uno mismo, cuando una persona habla de sí mismo, pienso que a nuestros oídos suena un poco petulante que la persona hable mucho de sí. Pero cuando una persona habla de sí, y demuestra con hechos lo que está diciendo, entonces ya deja de ser petulante para convertirse en una verificación. Bueno, esto le pasó a Jesús. Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, acerca de quién era o de quién lo envió. No solamente dijo esas cosas, Jesús hizo milagros portentosos. Hizo obras extraordinarias. Él respaldó sus palabras con acciones que demostraban la veracidad de lo que él decía. Por eso, durante esta semana vamos a seguir examinando más testimonios a favor de Jesús. Sin embargo, los milagros que Jesús realizó, quien lo creyera, generaban controversia, generaban división, como es el caso de la curación del hombre que estaba junto al estanque de Betesda. Algunos se alegraron y otros se airaron contra Jesús porque había hecho ese milagro en sábado. Otro ejemplo es la alimentación de los 5,000. Muchos se alegraron, pero otra parte de la multitud rechazó a Jesús porque no quiso hacer lo que la multitud pedía, a saber, ser coronado rey. Y un tercer ejemplo de lo que ocurrió cuando Jesús hizo milagros fue la resurrección de Lázaro. Ustedes recuerdan que muchos se alegraron, pero los sacerdotes, los escribas y otras facciones del pueblo buscaban la muerte de Jesús. Es increíble lo que ocurre, pero normalmente no existe una zona neutra para los actos de Dios. Entonces, acompáñenme para estudiar durante esta semana otros testimonios que vamos a encontrar que dieron otras personas, y en el caso de Juan el Bautista, otro testimonio que dio Juan el Bautista en favor de nuestro Señor Jesucristo. Quédate, no te olvides darle like al video. Si ya llegaste a esta altura del video, suscríbete si no lo has hecho. Me he dado cuenta que hay una proporción interesante. Tenemos unos 20 y tantos miles de suscriptores y hay un 60% de esos suscriptores
corrijo, de esos que ven el video que no se han suscrito. Te invito para que lo hagas, ¿ok? Entonces, permanece con nosotros y vamos a estudiar este maravilloso tema que se titula Más testimonios acerca de Jesús. Para hoy domingo 3 de noviembre, el título de la lección es Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Hay quienes creen que Juan el Bautista tuvo algún tipo de relación con los esenios. Estos esenios fueron una secta religiosa judía que se apartó de la sociedad y se fue a vivir al desierto, procurando de esta forma tener un mejor acercamiento con Dios, una mejor relación espiritual, en virtud a que se habían apartado del mundanal ruido, de la mundanal sociedad. Los esenios, como los judíos, practicaban cierto tipo de ritos de purificación. En esta diapositiva que tú estás viendo en estos momentos, se demuestra por la pala arqueológica que había piscinas, había cisternas que utilizaban los esenios para hacer sus ritos de purificación. Esas cisternas, estas piscinas, que serían más o menos el equivalente al bautisterio moderno, se llenaban de agua y las personas que iban a recibir el rito de purificación eran sumergidos completamente allí. Hay quienes creen entonces que como los esenios practicaban este rito de purificación, Juan el Bautista, presuponiendo o presumiendo que él había tenido contacto con los esenios, entonces practicó este mismo rito, pero llamándolo bautismo. La evidencia bíblica nos demuestra que esto no fue así. En el libro de Juan, si me acompañan por favor, en el capítulo 1, cuando Juan está haciendo el bautismo de Jesús, dice el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Entonces, este pasaje demuestra que Juan no copió este rito de purificación de los esenios, sino que fue un mandato directo de Dios que le instruyó acerca de cómo hacer el bautismo por agua. Decía también que los judíos practicaban el rito de la purificación. A este rito los judíos le llamaban ablución. Y en algunos casos se lavaban las manos, se lavaban la cara, el rostro, se lavaban los pies y en otros casos se bañaban completamente. En el capítulo 3 y el versículo 25 de Juan, encontramos una disputa que surge entre los discípulos de Juan, y los judíos, dice la versión Reina Valera 1960. No obstante, hay una variante textual que sugiere también que en vez de ser los judíos, era uno solo. Pero sin importar si era uno o varios judíos, vamos a analizar en qué consistía o en qué consistió la disputa. Dice así el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, ya saben que puede ser uno solo, acerca de la purificación. Ya hicimos mención de este rito de la purificación. Ahora vienen los discípulos de Juan, vienen a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Antes de entrar en este análisis de qué fue lo que Juan responde a la pregunta de sus discípulos, vamos a tratar de imaginarnos en qué consistía o en qué pudo haber consistido la disputa entre ese judío o los judíos y los discípulos de Juan. Los judíos practicaban también los ritos de purificación. Entonces, este judío pudo haberle dicho a los discípulos de Juan, bueno, nosotros nos purificamos al lavarnos las manos, la cara, los pies y en algunas ocasiones todo el cuerpo. ¿Por qué entonces es necesario el bautismo? Díganme, ustedes que siguen al maestro Juan, ¿por qué él bautiza? ¿Qué diferencia hay entre bautizar y la purificación que nosotros hacemos? Es evidente que los judíos eran muy escrupulosos con esto de la purificación. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús realizó el milagro de las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino? Acompáñenme, capítulo 2, leemos el versículo 1 en adelante.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Qué iba a pasar en esa fiesta? Los judíos escrupulosos, si iban a entrar a una fiesta, ellos se lavaban las manos, se lavaban la cara y si podían lavarse los pies para evitar contagiar o contaminar los objetos que iban ellos a tocar. Cuando la fiesta terminaba, volvían a purificarse por si de pronto alguien que estaba allá los había tocado o había tocado un objeto y ese alguien estaba inmundo y al tocar el objeto lo convertían impuro, y si ellos tocaban el objeto que había sido tocado por alguien impuro, entonces la impureza se les transmitía a ellos, y para evitar eso, entonces se lavaban las manos otra vez al abandonar la fiesta. Entonces, los discípulos de Juan están diciéndole a este judío, sí es necesario el bautismo, pero este judío probablemente está diciendo, yo no veo ninguna necesidad. Con esto en mente, los discípulos de Juan abordan entonces a su maestro, van con el chisme y le dicen, mira, a quien tú recomendaste y de quien diste testimonio está bautizando, y todos vienen a él. Ellos esperaban encontrar una respuesta envidiosa de parte de Juan, pero hermanos y amigos, aquí encontramos la naturaleza de este hombre, de este precursor del ministerio de Jesús. Juan el Bautista dedica 10 versículos para responderle a sus discípulos, ponderar a Cristo y defiende el ministerio de Jesús. La parte más hermosa de este testimonio que Juan da es el siguiente: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y habla maravillas de Jesús. Oh hermanos, qué lección tan bonita encontramos aquí en este hombre, que habiendo tenido una gran aceptación por parte de la sociedad judía de la época, él declinó recibir los honores que solo, sabía Juan, le correspondían al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Es posible que nosotros también tengamos un poco de orgullo cuando alguien viene y nos desplaza. He conocido hermanos en algunas iglesias que cuando llega otro que tiene una mejor voz o empieza a cantar, este hermano intenta buscarle algún defecto al hermano que tiene mejor voz, en vez de reconocer que los talentos son mejores. La Biblia dice que nosotros debemos reconocer las virtudes de los demás. Debemos reconocer los logros de los demás. Por esto, en este día, una de las decisiones que puedes tomar es, voy a reconocer que dentro de mi iglesia, en mi casa, mis amigos o en el contexto cultural donde yo me desenvuelva o en el tejido social donde yo esté, hay personas que son mejores que yo y no tengo por qué guardarles envidia. Juan el Bautista me dio ese testimonio de que no había que tener envidia, sino ser humilde en reconocer las virtudes de los demás. El lunes 4 de noviembre nos trae un título muy interesante, una nueva concepción acerca del Mesías. Hoy podemos preguntar, ¿cuál es el concepto actual que tiene el judaísmo respecto al Mesías? En los tiempos bíblicos ellos esperaban a un Mesías militar, y en la actualidad voy a permitirme leer de una fuente completamente judía cuál es el concepto que ellos tienen del Mesías. Para el judío, el Mesías es un líder de ellos. Es fuerte en sabiduría, poder y espíritu. Él es el que va a traer completa redención espiritual y física al pueblo judío. Junto con esto, traerá paz eterna, amor, prosperidad y perfección moral al mundo entero. El Mesías judío es realmente un ser humano en origen. Él nace de padres humanos ordinarios y es de carne y hueso como todos los mortales, razón por la cual el judío del tiempo de Jesús despreció a Jesús, porque Jesús se hizo llamar Hijo de Dios, y para el concepto judío el Mesías era un hombre común y silvestre como los demás. Continúo leyendo.
tiene un sentimiento especial por la justicia, o como el Talmud lo expone en la sección Sanedrín 93, inciso B, el Mesías huele y juzga. Virtualmente el Mesías puede percibir la inocencia o la culpabilidad de un hombre. La primera tarea del Mesías será redimir a Israel del exilio y de la servidumbre. Evidentemente esto no se puede cumplir hoy porque este pueblo israelí ni está en servidumbre y tampoco está en el exilio. Otra cosa que hará es eliminar la opresión, el sufrimiento, la guerra y todas las formas de ateísmo serán abolidas por la acción del Mesías. La humanidad será de esta forma perfeccionada. El Mesías judío tendrá de este modo la tarea de perfeccionar al mundo. Va a redimir al hombre de la servidumbre, de la opresión y de su propia maldad. Habrá gran prosperidad material en el mundo y el hombre será restablecido a una existencia semejante al Edén. El Mesías será no solo rey sobre Israel, sino en cierta medida soberano sobre todas las naciones. Finalmente, el Mesías, que es un ser humano de carne y hueso como todos los mortales, será el más refinado de la raza humana y como tal debe coronarse con las más altas virtudes que un mortal puede alcanzar. Esto es más o menos una semblanza que el judaísmo tiene en la actualidad acerca del Mesías. No ha cambiado mucho en cuanto a lo que pensaban ellos en el tiempo de Jesús. Esa es la razón probable por la cual el apóstol Juan, en su evangelio, procura cambiar la idea que los judíos tenían del Mesías y los lleva a mirar que Jesús no es ese líder militar que ellos están esperando, sino que identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una nueva redefinición, es un nuevo concepto que Juan está presentando acerca de lo que será el Mesías. No será ese líder militar, no los librará del imperio romano, no los convertirá en la nación grande y poderosa, nada de eso. El Mesías, desde la perspectiva juanina y basado en textos del profeta Isaías, el Mesías es un líder pero espiritual y un líder en la humildad. Desafortunadamente el concepto de Mesías no es el mismo en la actualidad. Yo te pregunto, ¿cuál es el mal concepto que se tiene hoy de Jesús como Mesías? Hay personas que ven a Jesús como una mujer. Hay aberraciones teológicas al decir que Jesús es una mujer. Y lo que me llama la atención es que hay seguidores por cientos de estas teorías y de estas enseñanzas tan absurdas. Otros ven a Jesús simplemente como Chuchito. Otros lo ven como el man bacano. El man está vivo, decía por acá un líder religioso popular. Y así por el estilo. ¿Qué piensas tú hoy acerca de Jesús? Si Jesús te formulara hoy la pregunta que formuló a sus discípulos, ¿y qué dice la gente? ¿Es el Cristo? Tal vez tú dirás, bueno, dicen que es esto, dicen que es lo otro, pero Jesús quiere saber, ¿y tú qué piensas? ¿Quién soy yo para ti? Creo que esta es la pregunta que debemos respondernos. ¿Quién es Jesús para ti? Para el día martes 5 de noviembre, el título de la lección es Aceptación y Rechazo. La lección número 2 dejó la historia inconclusa. Después que Jesús alimenta a los 5,000, va a ocurrir algo que lo narramos en el capítulo 6, el versículo 22 en adelante. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. La gente es investigadora. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo,
Respuesta típica de nuestro Salvador. Él no se deja seducir, Él va directo y señala directamente cuál es la problemática de quien se acerca. Estos estaban esperando una respuesta de Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos estaban esperando que Jesús les hubiese dicho, bueno, llegué acá hace como 5 minutos. No, Jesús fue directo y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, después de alimentar a los 5,000, muchos creyeron en él, pero ahora comienza un nuevo diálogo entre Jesús y un grupo de aquellos que habían sido alimentados. ¿En qué consistió este diálogo? Aparece acá en el versículo 27. Les dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y oigan la pregunta de los judíos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Este era el pensamiento militante, reinante, dominante en la religión de los judíos. Esta era la enseñanza de los fariseos. ¿Cuáles obras había que hacer? La respuesta de Jesús es, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Noten ustedes que mientras ellos preguntan qué obras debemos hacer, Jesús les responde en singular, esta es la obra, es una sola. ¿Y cuál es esa obra? No es otra, sino creer en Dios y en su enviado. Esa era la única obra que ellos tenían que hacer. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es increíble, es absurdo que ellos estén preguntándole a Jesús, ¿qué milagro haces? No acababan de recibir una demostración del poder milagroso que se ejercía en Jesús cuando alimentó a los 5,000. Ellos estaban allí presentes. ¿Cómo es entonces que ellos están preguntando a Jesús, dinos, ¿qué milagro haces? La respuesta de Jesús los vuelve a dejar un poco confusos. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y comienza una disertación. Finalmente Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Frente a esto, dice el versículo 41, murmuraban, es decir, refunfuñaban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este el hijo de José, cuya madre y padre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y aquí encontramos que los que habían sido alimentados por Jesús, que se habían beneficiado de ese acto milagroso, ahora lo rechazan porque ya no empiezan a entender a Jesús. Cristo los lleva del alimento físico y los lleva al alimento espiritual. Es increíble que ellos se sorprendieran cuando Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo es posible que los judíos no hubiesen entendido este concepto de comer carne, que era la representación del Cordero, es decir, del Mesías que vendría? Ellos practicaban esto en el rito de la Pascua, pero la obra de Satanás había tenido éxito. Ese milagro que debió haber hecho surgir fe en Jesús como el Mesías, se convirtió por la instigación de Satanás en algo contrario y cegó la mente de estos que habían sido beneficiados por Jesús. Mucha gente hoy acepta seguir a Jesús, pero con condiciones. Si Jesús se constituye en el suplidor de todas las necesidades económicas, materiales, entonces te sigo. Pero tan pronto yo deje de recibir bendiciones materiales, ya me alejo de Dios. No podemos ponerle condiciones a seguir a Jesús. Debemos seguirlo de una manera tal que repitamos la historia de aquellos discípulos que fueron llamados como Mateo, ven, sígueme, y dejando el banco de los tributos públicos, se levantó y siguió a Jesús. ¿Qué esperas tú para seguir a Jesús hoy? Antes de continuar con el estudio de la lección del día miércoles, te invito para que le des like al video,
Para nosotros es muy importante, hermanos, no olviden esto. También quiero decirles que hay un alto porcentaje de quienes miran nuestros videos y no se han suscrito. Yo no entiendo esto. Honestamente no lo entiendo. Es tan simple suscribirse. Anímate, te desafío para que lo hagas. Para hoy miércoles 6 de noviembre, el título de la lección es El testimonio del Padre. En 3 ocasiones, el Padre da testimonio acerca de Jesús. La primera vez ocurre en el bautismo, según lo registra Mateo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la primera vez que el Padre da testimonio acerca de Jesús. La segunda vez ocurre en Mateo capítulo 17. Vamos allá. Y esto es en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, leemos a partir del versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y la tercera vez que se oye la voz del Padre dando testimonio en favor de su Hijo, la encontramos en Juan, el capítulo 12, y leemos a partir del versículo 27. Juan 12, del 27 al 28. Leo así. Los gentiles están buscando a Jesús, hay unos griegos que estaban buscando a Jesús, y ahora en el versículo 27 dice Jesús: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es la tercera vez en la que el Padre da testimonio acerca de Jesús. El valor del testimonio dado por el Padre se debe a que los testigos que oyeron el testimonio dieron fe de que efectivamente así había ocurrido y dejaron constancia en sus escritos. Son los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes narran estos testimonios. Ya vimos que en Mateo hay 2 testimonios de cuando el Padre habla en favor de Jesús. Y Juan habla también, o escribe de que el Padre también habló. Sin estos escritos evangélicos, nunca hubiésemos podido tener acceso a esta información de que el Padre habló. Y cuando nosotros decimos el Padre habló, inmediatamente tenemos que anexar este dato. Si Jesús y el Padre fueran la misma persona, como lo enseñan los modalistas, que ellos enseñan que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento como Jesús y en la actualidad como el Espíritu Santo. Para el modalista, Dios es uno solo y se manifiesta de estas formas a través del tiempo. Pero esto que voy a decir hace trizas este pensamiento, porque si Jesús y el Padre fueran la misma persona, la declaración de Jesús en Juan capítulo 5, versículo 3, acompáñenme, Juan capítulo 5, versículo 31, Juan 5, 31 dice así: Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, si Jesús y el Padre fueran la misma persona, la declaración que Jesús da en Juan 5:31 quedaría por el piso. Él mismo haría trizas esta aseveración, pues el Padre en 3 ocasiones diferentes da testimonio de Jesús. Y si son la misma persona, entonces Jesús está dando testimonio de sí mismo, y si dice que da testimonio de sí mismo, está contradiciendo lo que él dijo en Juan 5:31, donde ya leímos que
Nadie da testimonio, que Él mismo no da testimonio de sí mismo, porque su testimonio no sería verdadero. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una realidad existencial. Los tres seres de la deidad, de manera mancomunada, actúan en favor de la salvación tuya y de mi salvación. El Padre plugo enviar a Jesús para poder salvarnos a nosotros. El Espíritu Santo actúa en la mente de nosotros, utilizando la voz de la conciencia, esos conectores neuronales que nos permiten ser abordados por este poder maravilloso. Permitamos pues que el testimonio del Padre siga siendo escuchado por cada uno de nosotros y que podamos decir, como dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Oigamos a Jesús. Para el jueves 7 de noviembre, el título de la lección es El testimonio de la multitud. Acompáñenme a leer en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice el Evangelio de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo se levanta en medio de toda esta multitud. El Evangelio de Juan ha registrado muchas ocasiones en donde Jesús da declaraciones audaces a la multitud. Encontramos a una multitud que se sorprende cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Pero es evidente que los mismos judíos y esta multitud va a dar testimonio de Jesús. Sigamos leyendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Es menester explicar eso. Desde la antigüedad, el Espíritu Santo ha venido haciendo la triple obra que dijo Jesús, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Esto lo viene haciendo el Espíritu Santo desde tiempos inmemoriales. Si así no fuese, ¿cómo se tipificaría el pecado que cometió Moisés al matar al egipcio? ¿Cómo se sabría que José no quería pecar contra Dios? ¿Quién le hacía entender esto? La obra del Espíritu Santo. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo disensión entre la gente a causa de él. Y algunos querían echarle mano para prenderle. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Ellos habían sido enviados para prender a Jesús. Pero estos alguaciles dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquí encontramos que la misma multitud daba testimonio acerca de Jesús. No hay otro hombre que hable como él. Este es el Mesías. Verdaderamente este es el profeta. La gente daba testimonio. Pero hay que ser claro, la multitud es muy cambiante. Si nosotros seguimos el vaivén de las opiniones que da la multitud, quedamos realmente sin piso, porque las multitudes son muy variables. Hoy pueden homenajearte, hoy pueden aplaudirte y mañana te dejan caer, porque esas son las multitudes. Afortunadamente Jesús no se dejaba guiar por esto. Él no era de los que se ufanaba porque la multitud lo seguía. Al contrario, cuando las multitudes seguían a Jesús, Él las atendía, sanaba, curaba sus necesidades y luego se iba para estar en un lugar solitario. Hoy te pregunto, hermano mío, te pregunto, amigo mío, ¿tú sigues a Jesús porque estás dentro de la iglesia? ¿Sigues a Jesús porque es hoy ser cristiano o en verdad sigues a Jesús por pura convicción? Ojalá y esta sea tu situación. Hoy es viernes 8 de noviembre, se nos acabó esta semana, una lección maravillosa. Espero que ustedes hayan disfrutado de la misma y que hayan obtenido algunas enseñanzas, que es lo que nos hemos propuesto. Voy a leer del deseado de todas las gentes en la página 353. Los maestros de Israel
eran esclavos del formalismo. Y no solo del tiempo de Jesús. Hoy hay un formalismo impresionante en algunos líderes religiosos de distintas congregaciones. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Eran bandos rivales, pero los dos pensaban que aunque pensaban distintos, de forma distinta en términos doctrinales, Dios los bendecía a los dos grupos. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hechos discípulos de él. ¿A quién iremos? Es la pregunta. No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras que abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. ¿Quién es Jesús para ti? Yo estoy seguro, hermano, de que Jesús es fundamental en toda la vida de los que le seguimos. Personalmente, cada día pienso que Jesús es más que mi Salvador. Aparte de mi Salvador, es un gran amigo, es una persona, es un confidente, es un gran ayudador. Hagamos de nuestro Señor Jesucristo lo máximo, el todo, porque Él es para nosotros el todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección. Déjenme decirles que para la próxima semana el título es Bienaventurados los que creen. Vamos a orar para despedirnos. Mi Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar y de escudriñar tu palabra. Permite, Señor, que estas enseñanzas no caigan en terreno árido. Permítenos llevar frutos de vida eterna. Despídenos en bendición y permítenos disfrutar de una buena semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, apreciados amigos y hermanos. Bendiciones.